minutos haciendo extra, ya entramos en la recta final antes de nuestro noticiero de las 2:45, el noticiero político que siempre todos los días en ese horario tenemos para hacer un balance de cómo está la política a nivel general, qué ha pasado en la asamblea, qué han dicho las autoridades en las últimas horas sobre mil cosas que pasan, pero siempre con el tema político. En un año en el que además yo creo, don Mario, esta parte se me estaba quedando, todo se va a politizar de alguna manera, es decir, hasta el incendio el incendio allá en Escazú, politizado. Sí, ayer pasé porque iba precisamente para Santana y ya hoy vi noticias de que fue un acto de terrorismo, incluso acusando a doña Pilar Cisneros de que había mandado a quemar ya estamos llegando, Henry, también a niveles de yo creo que de razonabilidad bastante lejanos a la razonabilidad argumentativa. Hoy estaba leyendo, a ver, con los colegas, creo que era de CERE hoy, que se desmayó una funcionaria en la Asamblea Legislativa y adivina a quién le echaron la culpa. A doña Pilar también. Ya estamos, pero vuelvo, Henry, a lo que hablamos. Qué triste que esas sean las discusiones, ¿verdad? O sea, tenemos problemas de seguridad, tenemos de costo de vida, de todo lo que nos imagina, infraestructura, y estamos discutiendo estas cosas. Sí, ese es el panorama, ese es ni modo, y por eso usted está aquí para ayudarnos a comprender el porqué de este enredo en el que nos estamos metiendo. ¿Cómo ve lo de Liberación Nacional? Ya están los 4 precandidatos, ya viene la convención como tal, una campaña pues muy propia de precandidaturas. Nadie va a esperar que sea así como intensa. Los candidatos tampoco es que sean así grandes protagonistas políticos de agresividad verbal. No. Son todos muy tranquilos, todos muy parecidos. ¿No le parece? Sí, Henry, yo creo que Liberación está esta es una elección de transición para ellos. Es la primera convención en donde no están, digamos, los apellidos grandes y tradicionales que han dominado las contiendas internas. Eso los tiene que preparar para... Además, adicionémosle, ha sido un proceso que decir frío es lo menos. Se puede decir, no hay emoción entre la gente. Eso los tiene que preparar para una convención que, en mi criterio, va a pasar de 450,000 personas, que fue hace 4 años, a unas 160, 170,000 personas. Uy, pero eso sería terrible. Creo que por ahí van a andar. ¿Por qué? ¿Por qué esa predicción tan...? Por el estudio que hicimos, donde solo un 5% nos dice que va a ir a votar, y de esos tampoco normalmente va a ir a votar todo. Entonces eso pone una convención entre 140 y 170,000 personas. Pero una votación de ese nivel es un fracaso. Creo que no es un fracaso, creo que es el verdadero tamaño del partido, Henry. Sí. Y además hay un dato, que la mitad de los distritos llevan papeletas en la renovación de los procesos internos únicas, entonces no hay competencia tampoco interna para llevar votos. Y eso pone a los candidatos ante una nueva realidad, un partido de liberación que tiene que aceptar esa realidad y replantearse una renovación que se le ha venido exigiendo. Vamos a ver si lo logran, pero sí muy poca emoción. Yo no veo de la campaña de hace 8 años entre don Antonio y don José María. Fue una campaña digamos muy activa. Incluso cuando se medían fuerzas en el Paseo Colón, que llenaban el Paseo Colón. Exactamente. Entonces yo creo que Liberación, eso va a ser como, es otra de esas realidades duras de aceptar. Dicho eso, creo que siendo tan pequeña, todavía hay muchas incógnitas sobre qué va a pasar. Porque... Es decir, don Álvaro Ramos no es que lo tenga todo asegurado. No, la mayoría de las encuestas, salvo una que andaba por ahí, da un nivel muy alto de indecisos, y ahí los candidatos tienen distintos perfiles. Don Álvaro es una persona que no es liberacionista tradicional, hay que decirlo, a pesar de que se ha tratado de pintar de verde y blanco, que no lo niego, puede ser, pero no ha sido activa en el partido. Y al frente tiene a doña Carolina de don Gilbert, que han sido muy activos. A mí me llama la atención, Carolina Delgado en sus redes no tiene mucha comunicación.
pero de lo que se anda trabajando a nivel de estructura y base muy fuerte. Solo para el movimiento de mujeres en su última elección, doña Carolina tuvo 23,000 votos para ella. En una elección tan pequeña, uno podría decir, ya tiene un tercio de los votos que necesitaría. Por favor, sí. Y don Marvin, de que es el que parece, conforme a las encuestas, que va más rezagado, que creo que ha ido creciendo poquito a poquito. ¿Le dará o no le dará? Uno no sabe. Y don Gilbert, que creo que como que la efervescencia inicial como que se ha bajado un poco. Tal vez lo peor que le pudo haber pasado es la resolución que tuvo el Tribunal Supremo de Elecciones, porque le quitó la narrativa de enfrentamiento. Sí, de bloqueo y tal. De bloqueo, y ya entonces como que se asentaron. Pero hay una teoría maquiavélica, eso sí, en el sentido de que siendo la convención abierta, habrá sectores que les interese que don Gilbert gane. Es decir, que ahí habría un domingo 7, bueno, domingo 6 en este caso, habría un domingo 7 en la convención. ¿Usted cree esa teoría? ¿Puede ser? Por lo menos a nivel de datos no se nota esa tendencia. También yo creo que quedó claro con la marcha, Henry, que tampoco es que el oficialismo tenga un nivel de movilización tan grande a estas alturas. Eso es algo que está en construcción. Entonces dudo que eso pase. Me sorprendería. En fin, es política, todo es posible, pero me sorprendería. No, y sería ahí sí un golpe muy fuerte, porque pues se está dando por descontado que don Álvaro Ramos sea el candidato de Liberación Nacional. Ahora, ¿qué interés habría de algunos sectores que sea don Gilbert? ¿Lo ven más débil? Yo creo que algunos sectores han dicho que sería el candidato más débil y por ende la forma más fácil de, voy a decir lo que se dicen, de borrar ya a Liberación y terminarlo de enterrar. Entonces es como una suerte del candidato del apocalipsis para Liberación, la historia que han montado sobre él, ¿verdad? Eso sí estuvo terrible. Yo lo dudo, Gilbert es una persona que se caracteriza por un lenguaje sencillo, directo, pueblerino, si se quiere. Eso genera cercanía. Entonces, y Henry, hay algo que es un dato interesante. Liberación Nacional tiene un voto rebelde contra la estructura. Fue el voto que votó hace 8 años por don Sigifredo Aiza y por don Rolando González. Fue el que votó hace 4 por don Rolando Araya. Ahí está, y no es menor. Entonces, o sea, todavía es verde, tiene la bandera. Yo no sé si don Álvaro Ramos tiene ese voto rebelde. Lo dudo, porque es voto antiestructura. Y ahí creo que los que más podrían capitalizar eso son doña Carolina y don Gilbert. Claro. Ahora, teniendo en cuenta eso, digo, son teorías y son cosas de las que se especula y son en efecto muy maquiavélicas que se piensan a veces, pero uno pensaría, don Mario, que si el rodriguismo está tan fuerte, no anda pensando en eso, y no tiene necesidad de buscar que el contendor sea débil, porque ellos de por sí son fuertes. Sí, yo dudo sinceramente. Obviamente uno puede tener una preferencia por un candidato opositor o no, digo, para enfrentarlo. Pero efectivamente dudo que el oficialismo esté pensando en eso. Yo creo que están tratando de fortalecer su base. A mí me queda claro con la marcha que ellos tienen una estrategia de ver cómo pueden aglutinar y cementar y galvanizar esa base lo más que puedan, porque ese es el capital político con el que van. Y a hoy es un capital político que es más grande incluso que el de los otros juntos. Y eso hay que decirlo, ¿verdad? Y es el efecto que está surtiendo de la pregunta que dejaba en el bloque anterior, con los alcaldes. Es decir, ¿usted cree que sí hay alcaldes que dicen, a ver, vamos a jugar como se debe jugar, con el ganador, subirse al bus que me puede llevar al triunfo? ¿Sí se estará pensando en eso? Sí, totalmente. Claro. Yo creo que también, Henry, hay que tomar en cuenta que en los partidos tradicionales ahora hay menos puestos que repartir. Ya como está Liberación, ya se están perfilando quienes podrían tener posibilidades de ser candidatos por las papeletas distritales y la fuerza que puedan tener. Y eso también entonces hace a la gente ver, si ahí ya no voy a poder,
mejor voy a un lugar donde, pues claro, primero, el campo está abierto, y dos, hay grandes posibilidades de... Sí, de porque ganar. uno supone eso con, a ver, lo que pasó con el alcalde del Partido Liberal Progresista, ¿verdad? El de Avangares era, ¿usted recuerda, don Mario? Que renunció junto con un bloque de 23 integrantes Sí. del Partido Liberal. Ayer que se conoció la renuncia, aquí tengo la carta de la alcaldesa de Limón diciendo que en el partido doña Natalia Díaz, Unidos Podemos, no se estaba considerando un representante de la comunidad afrodescendiente pensando en diputaciones, y que eso es un agravio, bueno, que tendría razón absoluta, pero esos son argumentos, es decir, ellos están pensando en otra cosa. Yo creo que ellos están pensando en diputaciones. Y punto. Y punto. Costa Rica muy triste, pero hay que decirlo así, nuestra política electoral está reducida a una lucha de 57 puestos. La gente, y si no, ver cómo sostienen alcaldías. Lo que pasa es que también las alcaldías ahora se pueden hacer hasta con un partido local, entonces tampoco es que necesiten una estructura nacional muy grande. Pero donde podrían tener hoy alguien que se sienta desplazado en un partido tradicional, creo que la lógica sería que donde puede tener mayores posibilidades, si tiene un liderazgo además fuerte, si es un alcalde que demuestra que tiene estructura y base local, el oficialismo sería el lugar natural. Claro, claro. Y ahí hay una medida de fuerza política, claro, de las más grandes, claro, en las municipalidades. Claro. Ahí es donde se mide la fuerza. Así es. ¿Qué fue lo que descuidaron? Decían en algún momento Liberación, La Unidad, que esas estructuras regionales se debilitaron. Sí, yo creo que también ya la política con el quiebre del bipartidismo, ya la política en eso les cambió mucho. Claro. Y de nuevo han tenido una capacidad de renovación muy limitada, de dejar que surjan nuevos liderazgos, y esos nuevos liderazgos han buscado otras casas porque lo que quieren es tener viabilidad política. Don Mario, qué bueno haberlo tenido con nosotros hoy. Y vamos a seguir hablando de eso, no hay ninguna duda. A las órdenes. Hoy estaba viendo precisamente en un diario en La República que titulan Rodrigo Chávez registra un apoyo ciudadano histórico a 10 meses de elecciones, y pregunta si podrá heredar ese caudal electoral, y citan precisamente uno de los estudios de los que hablamos tanto aquí en estos programas de política. Don Mario, que pase una bonita tarde. Igualmente, Henry. Punto 45. Hablemos de política. Como si no hubiéramos hablado de política, llevamos una hora hablando del tema, pero siempre en este bloque final de Asiento Extra hacemos un balance de cómo están las actividades. Hoy en la Asamblea Legislativa, los diputados del Frente Amplio, de Nueva República y también de Liberación Nacional, los que son parte de la Comisión Especial del Sector Energético Nacional, han tomado una decisión. Le van a poner pausa a la discusión sobre la ley de armonización del sistema eléctrico nacional. Es la noticia política importante en este momento, esta que es una iniciativa es del Poder Ejecutivo y ya tiene bastante tiempo en discusión ahí en la corriente legislativa. Está en el segundo día de mociones, se presentaron 498 enmiendas y se va por las 158, esto muy temprano. Y entonces la decisión de pausar esta discusión sobre este proyecto, repito, de ley de armonización del sistema eléctrico en el país, se ha tomado la decisión de pausarlo principalmente por la postura del Partido Liberación Nacional, porque impulsó una pausa mientras se realiza un espacio de reflexión interna. Incluso se conoció una carta de uno de los dirigentes de Liberación Nacional diciendo que mejor esperemos, dicen ellos, a que se conozca quién va a ser el candidato de Liberación Nacional para que asuma la discusión ya como candidato hacia la presidencia de la República. Y entonces propone volver a conformar mesas de trabajo con especialistas en este tema eléctrico para analizar y diseñar las mejores estrategias para este proceso de transformación, dice la bancada en una comunicación. Es una noticia que está en desarrollo, ya vamos a tener sin duda alguna más análisis sobre lo que ha pasado. También es noticia hoy, sin duda alguna, la posición de Nicaragua y el ataque de Nicaragua del señor Daniel Ortega contra Costa Rica.
en una carta que se conoció en las últimas horas, muy grosera, salida de todo nivel diplomático, de parte del propio ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, que ha expresado rechazo absoluto a lo que han calificado como una insólita comunicación emitida por Costa Rica en el marco de la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana del SICA. Él dice en una nota enviada a los integrantes del sistema que el gobierno costarricense asume funciones que nadie le ha concedido al intentar dar órdenes, comillas, dar órdenes a un gobierno y a un país soberano. El diplomático no aclara sobre el mensaje, las quejas en las cuales habría órdenes presuntamente giradas por Costa Rica. Lo que pasa es que esto es una decisión que se ha tomado por Costa Rica, pero de la mano de Guatemala, de Panamá y República Dominicana. O sea, no es solo Costa Rica que ha pedido a Nicaragua que cambie la terna de los candidatos a presidir precisamente el Sistema de Integración Centroamericana. Pero ellos siguen insistiendo en un nombre que es Denis Moncada, que estos países están diciendo él no es el perfil que se necesita porque él es cercano al señor Ortega. Sin embargo, insiste en Nicaragua en esa comunicación. Por lo menos fue lo que explicó hoy el canciller de Costa Rica. Una reunión de cancilleres esta semana, fue una reunión virtual donde en la agenda estaba, entre otros asuntos, el tema pendiente de elegir al secretario general del SICA, del Sistema de Integración de Centroamérica. Y corresponde por turno, ha correspondido a Nicaragua hacer la oferta de la terna. Ya había el año pasado sugerido Nicaragua la misma terna que volvió a presentar. Y en esa terna anterior venía encabezada por don Denis Moncada. En esa ocasión, tanto Panamá como República Dominicana, Guatemala y Costa Rica consideraron que ninguno de los candidatos reunía los requisitos exigidos para ser secretario general. Al repetir Nicaragua la misma terna, era lógico que estos 4 países no iban a formar el consenso necesario. Ahí está, 4 países, pero es que Nicaragua fue absolutamente grosero con Costa Rica. La carta es de una agresividad extrema contra Costa Rica, no contra los demás países. Ahí está la discusión y se espera pronunciamiento incluso de la Cancillería en las próximas horas en caso de que quiera dar respuesta a esa carta del gobierno nicaragüense. Hoy en el programa Desde Buena Mañana tuvimos a doña Cristiana Figueres, quien, como se sabe, recibió una condecoración por parte del príncipe de Gales la semana anterior allá en Inglaterra, y se le entregó el nombre de Dama Excelentísima Orden del Imperio Británico. Pues bueno, la buscamos para hablar no solamente de esa condecoración, semejante condecoración a doña Cristiana Figueres, sino también que aprovechamos para preguntarle por su visión del país actualmente frente al tema del medio ambiente. De las pretensiones de exploración minera en el país, que ustedes saben, incluso el propio presidente Chávez ha defendido, esto fue lo que dijo hoy en este programa. A mí lo que me duele es perdón que lo diga así, pero la ignorancia de ciertas voces en Costa Rica que dicen, no, ahora tenemos que ver a ver si podemos encontrar combustibles fósiles en Costa Rica, por favor. Eso es como decir, no sé, regresemos a buscar las máquinas de fax, o regresemos a buscar aquellos teléfonos con los cuales yo me acuerdo que yo crecí, aquellos teléfonos negros que estaban pegados en la pared y que uno llegaba y hacía ring, 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 y cogías y él te decía, operadora, ¿puedo servirle? Sí, por favor, conécteme con la extensión 14. O sea, perdón, los combustibles fósiles son así de obsoletos. No queremos regresar a la tecnología del pasado. Además del hecho de que ya hay una demanda decreciente por esos combustibles. Entonces, querer echar atrás a tecnologías que están obsoletas, que son inferiores y que nadie nos va a comprar, es una locura. Pero usted usa el calificativo de ignorancia. ¿Es ignorancia o aquí hay un interés mucho más allá, no sé, económico, geopolítico? Ignorancia no sé. al propio, prácticamente.
Bueno, sí, puede ser digo yo ignorancia, porque es una ignorancia de la historia, ¿verdad? Es una ignorancia de hacia dónde se está moviendo el mundo. Ahora, si esa ignorancia está motivada, no sé, por intereses económicos o simplemente por no saber las cosas, pero yo creo que ya muchos hemos explicado la realidad y entonces sí se cuestiona esa ignorancia. Sí. Bueno, esta mujer recibe excelentísima orden del Imperio Británico. Es una orden de caballería británica que se fundó en 1917 por el rey Jorge V. Y ese nombre y esa condecoración lo recibió esta mujer apasionada con el tema del medio ambiente, costarricense. Y una noticia importante también que se ha producido en las últimas horas, que no hay duda que genera muchísimo interés, es que ya se dictaminó afirmativamente, y además hay que decirlo por unanimidad, el proyecto de ley que quiere o busca la prescripción de oficio de deudas financieras con más de 4 años y que se encuentran en cobro judicial. Esto es muy interesante, que es una propuesta que ha hecho el diputado Francisco Nicolás de Liberación Nacional, porque ya no es que la persona que debe 4 años después tenga que buscar un abogado para que le borren ya esa deuda, sino que de manera automática, como lo explicó hoy aquí a través de esta radio. Que el juez, cuando valora el reclamo del acreedor, ¿verdad? Del dueño, digamos, del dinero que se prestó, valore los componentes de ese reclamo y establezca, sin que lo pida el deudor, cuáles componentes de esa deuda ya están prescritos. Es decir, este país le daría clase al mundo, indicando que aquí a los ciudadanos se les da un derecho propio de saber que no le cobren más deudas que estén prescritas. Las 2:54 p.m. y nuestra última noticia a nivel político tiene que ver con la declaración que hizo hoy aquí también en esta radio la diputada independiente Katia Cambronero, quien explicó que las 4 legisladoras que conforman un nuevo bloque legislativo se reúnen para discutir proyectos e ideas en común, pero que ninguna hace parte de una estructura ya política como tal, es decir, y tampoco tienen un papel ninguna de ellas de jefa de fracción. Pero por el momento no están buscando, explicó ella, formar una agrupación de cara a las elecciones nacionales. Sí, nos estamos juntando los lunes durante el momento que se utilizaba en las reuniones de fracción. Lo estamos haciendo por espacio de 1 hora y justamente para ir analizando la posición en relación a algunos temas o algunos proyectos. ¿Y quién es la voz cantante? ¿Quién es la digamos, jefa de fracción? No tenemos jefa de fracción. En realidad lo que estamos haciendo es dotando, digamos, la visita a las reuniones de jefaturas de fracción y por otro lado todas, digamos, llegamos a acuerdos y tratamos de tener un solo criterio. Las 2:55 p.m, ese es el panorama político entonces a esta hora de la tarde. Obviamente que el momento que se presente información de política, ya junto con Francisco León, pues estaremos en cada hora teniendo detalles de qué fue lo que pasó a nivel de la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Pero obviamente también quedan invitadísimos para que sigan este programa que está aquí en esta taza donde me estoy tomando el cafecito. Dice mucho que contar. Hola Maurín, tía, ¿cómo va? Hola, Henrito. Me hace gracia que me digas Maurín. Mauren. Sí, pero entiendo. Pero mejor tía. Exactamente, ya a final mejor de cuentas. Tía. Sí, Felipe. Bueno, ¿con qué vienen hoy? Bueno, hoy tenemos un programa lindísimo. Hoy tenemos una baja en el equipo. Opa. Sí, porque Chris Brenes anda allá, en la Cámara de Ganaderos, en la Expo San Carlos. Entonces... En su mundo, en su charco. No sé por qué no me llegó, siendo yo sancarleña también, pero bueno, es que tampoco podían haber 2 bajas en el programa. Entonces, les invitamos a quedarse con nosotros a partir de las 3 de la tarde y hasta las 6. Vamos a estar con mucho que contar, invitados, entretenimiento, lo que usted espera todos los días a esta hora de la tarde para ir ahí en su carrito, en su presa o tomándose un cafecito entretenido e informado. Usted viene de la calle, ¿cómo está? ¿Cómo está el tránsito a esta hora? Está relajado. ¿Verdad que sí? Está bastante relajado. Extrañamente, hoy tuve que ir a Escazú y no me topé con ninguna presa. Sí, no, y el clima también está suave. Está no está rico. Haciendo sol. Ya garuó un poquitito. Ya garuó. Sí. Bueno, buen programa, que les vaya muy bien. Muchísimas gracias, hasta dentro de un rato. La tía. 2:57 p.m. a ustedes. Gracias también, feliz tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Asiento Extra de este día jueves. Y un programa que además
como todos los días, a partir de las 2 de la tarde, pretende analizar más a fondo, mucho más a fondo, algunas cosas que están pasando en el país, otras que son del mundo, pero que nos llaman mucho la atención, y muchos temas que al final son parte del día a día, de la información del día a día en el país. Esa es nuestra idea, junto con los directores de los diferentes medios de comunicación, de los programas que tenemos a diario en nuestro grupo Extra. Hoy un tema, yo creo que hacía varios días no teníamos un terremoto 7 grados dentro de la política que generara tantas opiniones y tantos comentarios, por ejemplo, en las redes sociales, que aún hoy, aunque la noticia pues se conoció ayer, aún hoy y en estos momentos, en horas de la tarde, a través de las redes sociales no ha parado, nos decía el equipo digital, que ha sido el tema tendencia de los comentarios sobre lo que pasó con el exministro Mauricio Batalla. Más allá de lo que pasó con él, de lo que se ha explicado hasta el momento y se ha publicado hasta el momento, y lo que él ha dicho también a través de sus redes sociales y la explicación para retirarse de la actividad política y de la publicación que hicieron los medios de comunicación sobre las acusaciones en su contra, muy serias, muy complicadas, que prácticamente lo borran literalmente de la actividad política, porque esa acusación de acoso sexual que pesa muchísimo, mucho más en un año político como el que estamos viviendo. Y digo, más allá de eso es qué va a pasar, porque varias preguntas que quedaban sobre la mesa tenían que ver con el futuro de quienes son en política les dicen delfines políticos, que son esos hijos que quedan de un partido político o que están esperando el guiño del jefe para saber si son candidatos, precandidatos, si van a la asamblea, si van a la presidencia, etcétera, etcétera. Ese rodriguismo que algunos consideran así, aunque no hay partido todavía, pues obviamente que va a sufrir las consecuencias de lo que pasó con Mauricio Batalla. Porque bien lo destacaban varios medios. Uno, es sin duda alguna muy rodriguista, muy cercano al presidente, renuncia precisamente con la intención de realizar esta campaña. No se sabía si como candidato o precandidato o en la estructura de la campaña, no se sabía, al lado de doña Laura Fernández. Y dos, aparece en el famoso video de uno de los partidos políticos, aparece en una valla también en la fotografía, y todo ese panorama es lógico pensarlo que para él, para don Mauricio, desaparece. ¿Qué va a pasar entonces? Por esa razón, tener hoy a don Mario Quirós con nosotros aquí, analista político, un hombre que lee la política de otra manera, y eso es bueno, con quien hemos hablado muchísimo de la campaña, de incluso las encuestas o los estudios que se hacen en torno a las preferencias del país por don Rodrigo Chávez y su gobierno, de las cosas buenas y malas que hay en las opiniones de la gente frente al gobierno del presidente Chávez. Don Mario, qué gusto tenerlo, qué bueno tenerlo además aquí en cabina, primera vez que compartimos cabina los dos aquí, por lo menos en el grupo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Henry, sí, un gusto estar aquí. La verdad es que siempre me gusta más venir que estar por Zoom. ¿Verdad que sí? Sí, el trato humano, el cara a cara es bueno. Yo creo que el Zoom y todas esas plataformas ayudan mucho, pero no hay como el cara a cara. Y tengo que reconocer yo, que soy nuevo en esto, que la radio sí tiene una magia absoluta, especial. Total. Es algo que tengo que reconocerlo. Entonces sí me gusta más. Y bueno, además, Henry, buenas tardes a todos los que siguen el programa, por supuesto. Y sí, una semana que acaba muy movida. Demasiado. Y que creo que de alguna manera marca el tono de lo que va a ser todo este proceso. Esperemos que tal vez con un ancho de banda un poquito más estrecho que estos temas, porque al final de cuentas, hay que decirlo, ninguno de estos temas es en el fondo bueno para una democracia sana, ¿verdad? Que estén ocurriendo, y la lucha política con tantos problemas que hay en el país debería estar centrada en ver cómo lo resolvemos y no en estos temas. Pero bueno, como dice un amigo mío también, para eso alcanza el menudo. Sí, y tiene razón usted, don Mario, el año va a ser así, con esta intensidad.
yo no tengo ninguna duda, en realidad hay que entender que estamos en un cambio de ciclo político, que no es solo en Costa Rica, es mundial. Esto conlleva polarización, y cuando la polarización se da de ambos lados, esta tensión que se genera es todavía más aguda. Sí. Históricamente, el año electoral, el año de intensidad política como este, históricamente ha sido así. ¿O ahora, por tener las redes sociales tan activas, de ser además las redes tan protagonistas, se siente más? Porque antes seguramente lo era, pero quizás, no sé si es que las redes incentivan, la gente se siente con más capacidad de participación, con más derecho de participar, se democratizó mucho más la opinión. No sé, ¿es más intenso ahora por eso? Yo creo que sí, y lo abonaría primero un factor que es lo que usted señala, hay una desintermediación de la información, ya no tenemos, ya hay un contacto hasta con, yo diría que hasta con los medios y el periodista más cercano a través de estas cosas como las redes sociales, pero eso también tiene la trampa de los algoritmos, que no hay que negarlo, claro, entonces eso nos hace creer que el mundo es como nos lo pinta la información que consumimos, que el algoritmo nos la sigue replicando. Y después, Henry, yo siempre lo digo, la famosa trampa de los grupos de WhatsApp que tenemos, sí. Porque los grupos de WhatsApp son de nuestros pares. Exactamente. ¿Verdad? Y uno, incluso en todas las redes, don Mario, lo han dicho los expertos millones de veces, la gente que usted sigue es su grupo, es su burbuja. Entonces dicen que don Pepe decía que cuando alguno de los hijos le decía, papi, es que todo mundo dice, y don Pepe decía, mijito, ¿quién es todo el mundo? Sí. Las 40 personas con las que usted habla, eso no es todo el mundo. Pero bueno, en esta época, básicamente esa es la trampa en la que caemos, que todo mundo es mi burbuja. Es mi burbuja. Claro, incluso es muy curioso, don Mario, porque en algunas oportunidades hay quienes... A ver, los calificativos en redes sociales son elevadísimos, ¿no? Pero son indecibles al aire. Lo catalogan a usted de tonto porque no está enterado de que tal persona es la más importante en ese momento, en farándula o lo que sea. ¿Cómo es posible que usted no sepa que Shakira lloró? Pues no lo sabía. ¿Pero cómo? Si usted es periodista y todo el mundo está comentando que Shakira lloró. No lo sabía. Claro, esa burbuja, en donde les gusta la farándula, no sé qué, pues obviamente es para ellos eso fue lo importante. Pero ahora el tema batalla sí lo está tocando todo el mundo. Sí, yo creo que estos temas, y de nuevo, nosotros creo que aquí, Henry, creo que casi que hablo por los dos, de que no nos estamos metiendo en el tema legal, eso es un tema... No, eso sí, ya es problema de... ya de las partes, pero bueno, lo que nos estamos refiriendo es a las implicaciones políticas. Exactamente. De esto. Y desde el punto de vista político hay que partir del contexto de que don Mauricio, de los ministros que salieron en esa ocasión que se dio la corrida electoral de posibles figuras del oficialismo, pues don Mauricio era uno de los dos que se mencionaba como presidenciable. Y definitivamente es un golpe. Claro, tanto es así, don Mario, que incluso ni siquiera los analistas que, como usted, entienden este tema, se atrevían a decir cuál de los dos podría ser el candidato presidencial, si era Laura o él. Esa es la importancia de Mauricio Batalla en su momento. Eso es cierto, tenía un peso específico. Recordemos también, Henry, que el tema de ejecución de obra pública, justa o injustamente, pues ya sé que puede haber gente en redes que me ataque con eso y me diga que solo están ejecutando obras del gobierno pasado, pero justa o injustamente, lo cierto es que la gente en una enorme mayoría le estaba reconociendo la ejecución de obra pública a este gobierno, y eso también se reflejaba en que tanto don Luis Amador, en su paso por el ministerio, como don Mauricio, eran dos de los ministros de mucho peso, sí. De mucho peso y muy populares. Entonces, en ese contexto, definitivamente es un golpe el que se lleve el oficialismo. La otra parte de eso es qué tan duro es el golpe. Buena pregunta. Que eso estará por definirse. Que uno dice que es un terremoto de 7 grados y puede ser
Nada, un temblorcito. Bueno, yo sí creo que sí fue un temblor. El tema es cuántos cimientos mueve, ¿verdad? O cómo estaba construida la casa. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay que ver si se diluye en el tiempo el tema, porque de alguna manera yo creo que pues si hay una hipótesis válida que podríamos hacer de que dentro de lo malo que es el golpe, lo único bueno que tiene es que sea a 10 meses de las elecciones. Ajá. Y no, por ejemplo, con don Mauricio en una fórmula presidencial. ¿Verdad? Hubiera sido. Entonces, ahí sí el terremoto hubiera sido grande. Exactamente, entonces eso es. 2, si por el hecho de que no haya partido y no haya todavía candidatura presidencial del oficialismo, eso puede causar un fenómeno de que no se le pegue directamente a nadie, porque nadie, ¿qué quiero decir con esto? No hay una candidata que tenga que salir a defenderlo, no hay un partido que tenga que salir a defenderlo como miembro, entonces eso podría jugar a favor. Aquí todavía el problema es de él, no de un partido. Exactamente. Okay. Mucho mejor planteado de lo que lo hice yo. Y lo último, que creo que es un tercer factor que está por verse, es, dado el peso del presidente, si esto realmente le hace mella o don Mauricio resultara ser una figura ya en el contexto de largo plazo menor. Y eso, como digo, creo que dentro de lo malo, lo bueno es que haya sido ahora en este momento, y que no les ocurrió esto al oficialismo ya con don Mauricio encabezando una papeleta de diputados, Dios, o en una fórmula presidencial. Ahora, yo le agregaría otra, don Mario, que le aclare el panorama adentro de esa colectividad para el camino de doña Laura, por ejemplo. Si había dudas, no pensé, ya le toca a doña Laura. Yo creo que sí. A no ser que estén pensando en una figura fuera de ese grupo. Sí, yo creo que esto, o planteémoslo distinto, Henry. Si la opción es interna, si la vía es interna, por decirlo de alguna manera, esto aclara la vía interna. Claro. Y como que despega, sí, coincido al 100%, coincido que ya despeja una carrera que yo en lo personal creo que después de lo que vi en la marcha, ya creo que doña Laura llevaba ventaja. Por el otro lado, también desde el punto de vista político, Henry, hay que ver cómo va a responder el presidente. Si va a responder la semana entrante en conferencia de prensa directamente, digamos, refiriéndose al tema, porque hay otra arista de esto que en eso sí tiene razón quien lo plantea, y es lamentable, que es la filtración del expediente. Eso sí es. Porque estamos en una situación en Costa Rica que aquí del Ministerio Público sale todo. Y eso es grave. Y lo más grave también es, si eso fue así, que también hay que decirlo, pues yo creo que uno también tiene que formar opinión, es no por proteger a don Mauricio, ojo, es por proteger a la denunciante, ¿verdad? Que también estas filtraciones, yo no lo digo tanto por proteger a don Mauricio, sino por proteger a la denunciante, que también ella habrá tenido sus motivos personales por los cuales decidió no arreglar. Ya he oído todas las especulaciones. Uno eso no lo puede juzgar, me parece. No. Pero sí es un contexto que habrá que ver si el presidente toma eso que estoy diciendo de la filtración del expediente para tratar de darle vuelta y atacar al Poder Judicial. Claro, por ejemplo. Y lo otro, ya que usted citó al exministro Luis Amador también, lo que dijo Amador, en el sentido de que donde estaba la DIS, es imposible que no haya un filtro, que no se haya detectado que don Mauricio Batalla tenía semejante lío. Eso es totalmente cierto. ¿Verdad que yo creo que a nivel de un cuerpo que debería velar por estas cosas y de alguna manera, en esto sí digo, proteger no al presidente como persona, proteger al presidente como
como institución, la presidencia. Tal vez sí es llamativo que a la DIS se le haya escapado ahí o traspapelado o no lo haya visto un tema de esta magnitud. Sobre todo, Henry, volvemos al punto de inicio, que es que estaba siendo una figura visible electoralmente, no es que era una persona que era un ministro más que se pudiera o no, era una persona que se le estaba dando visibilidad electoral. Sí, a ver, ¿cómo lo pregunto? Si pasó con don Mauricio Batalla, se fue esa información y no se la informaron por ejemplo, al ministro Amador o el mismo presidente, no sabía, uno pensaría, don Mario, que quien esté metido en este mundo político en este momento ponga las barbas en remojo. Es decir, si usted tiene una deuda pequeñita que sea por allá guardada, porque uno supone, voy a decirlo en términos bien coloquiales, le están revolcando esta vida y la otra, pues, en política, eso es una herramienta. Yo lo quemo, ¿verdad? Es posible que esa situación así, que es triste, pero finalmente es una realidad, le estén revolcando en efecto la vida a todos los políticos y mucho más si viene de un grupo político que tiene una proyección tan grande como el rodriguismo como tal. Yo creo que eso es así, Henry. Creo que incluso lo haría también en dos lados. Yo, si hoy estuviera yo, lo que pasa es que no hay ministro de la presidencia, pero si yo fuera ministro de la presidencia, estaría hoy socando clavijas para que me vuelvan a hacer una revisión de todo el gabinete y personal clave, a ver si hay otra cosa que se les haya ido. Y eso, digamos, desde el punto de vista interno. Y desde el punto de vista externo, tiene usted razón. Lo que resulta triste, porque no hay que decirlo con ninguna alegría, es que en esto se ha convertido la política, y es una herramienta que antes era como plan B, o era paralela, pero tristemente en algunas campañas ya se está convirtiendo el plan A, y vamos a una, creo yo, que va a ser de las campañas probablemente más duras y más ásperas, ríspidas, confrontativas que por lo menos hayamos visto en Costa Rica en lo que yo me acuerde. ¿Usted lo cree? ¿Tan pesimista es? Sí, yo creo que el tono que está tomando todo esto, Henry, no es necesariamente un tono que uno podría decir constructivo. Sí. Está mucho de un lado el presidente, que tiene un discurso confrontativo, ese es su estilo, y del otro lado una estrategia que está definida en función del presidente, y que han hecho, digamos, unos argumentos, dejémoslo ahí a valor nominal, han construido una narrativa de por qué no hay que votar por el oficialismo y darle continuidad. La parte y el delta que está abierto es que lo que no se ha construido es una narrativa de por qué, si no se vota por el oficialismo, se debería volver a darle a la oposición, que ya ha pasado por el Ejecutivo y Legislativo, oportunidad. Y en eso, si uno ve la línea narrativa, que los que más han estado visibles ahora son los precandidatos de Liberación Nacional, pero no lo digo exclusivamente en cuanto a ellos, creo, ha habido muy poca profundidad de ideas, de propuestas. Si uno ve, Henry, lo que se ha visto, estamos llenos de lugares comunes, diagnósticos, pero cambia uno las caras de los que lo están diciendo ahora y le pone las caras de que estuvieron hace 4 años, hace 8 y hace 12, y estamos oyendo el mismo discurso de todas las campañas, ¿verdad? Sí, totalmente, pero absolutamente de acuerdo. De hecho, hace 8 días, en el programa de hace 8 días aquí mismo, en este horario, que tuvimos una experta en el tema de criminología, reveló algo que a mí me dejó pasmado. La han llamado 3, 4 candidatos con intenciones de serlo,
para que presente un texto de cuál sería la idea de cómo enfrentar la criminalidad y la inseguridad en el país. Es decir, pero es para hacer el trámite ante el Tribunal Supremo. No es porque quieran adquirir ideas. No es por convicción. No es convicción, no se lee en el texto, no se lee en lo que está ahí, porque hay una intención solo de cumplir un compromiso. Y le dije yo en su momento a la invitada, con razón estamos como estamos. Si no hay una cosa de fondo, un compromiso de fondo, sino un interés político, pues obviamente que el país va por donde va. Sí, yo creo, Enrique, desde su posición, que usted es un director de un medio importante, conversa con todos, yo no necesariamente con todos, pero converso y sí, con bastantes, y la pregunta de arranque que les he hecho es ¿por qué quieren ser presidentes? Eso para mí es lo esencial, y se queda uno bastante sorprendido por un lado y bastante desilusionado por el otro, de que no hay una respuesta, y acaba usted de usar la palabra, de cuál es la verdadera convicción por la que viene a ser. Entonces, eso preocupa, porque no nos debe extrañar dónde estamos. Yo tengo que reconocer, Henry, y lo he venido diciendo esta semana, que yo me he equivocado en una conclusión del análisis que he hecho. Yo venía diciendo que en el 2022 se votó por un cambio, y la verdad es que el voto por el cambio se dio en el 2014 y en el 2018. Como la gente no sintió el cambio, lo que se votó en el 2022 fue por una ruptura con el sistema institucional. El 2014 y 2018 fue un cambio, pero dentro del sistema. Y el 2022 ya rompe. Y si uno no entiende ese contexto, Haciendo los extra. partidos de oposición no lo están dimensionando bien, es muy difícil que puedan navegar adecuadamente en estas nuevas aguas electorales. Sí. Ahora, don Mario, volviendo de nuevo al partido del rodriguismo, es que como no hay partido es muy difícil definirlo. Yo no sé usted cómo lo define, como cuando se quiere hablar de doña Laura y su grupo. Oficialismo es lo que yo lo he bautizado. Pues sí. Eso pone al presidente ahí en esa línea delgadita de cosas que él quiere decir hace rato. Volviendo a esa colectividad, teniendo a doña Laura, suponiendo el camino más despejado, que ya no hubiera, esto es especulación, ya no hubiera discusión de cuál de los dos podría ser el candidato con más fuerza, y usted lo dijo después de la marcha, creo que a la gente le queda claro que doña Laura podría ser la candidata. Después de lo que pasa con don Mauricio, ya de por dentro del partido sí deben estar revisando, entre otras cosas, no sé si estrategia, no sé si de esperar más para presentar el candidato mientras se bajan las aguas. ¿Qué puede estar pasando allá adentro? Sí, yo tengo una hipótesis muy particular de que el presidente no tiene prisa y se lo está tomando con calma. Ponerle cara, si uno ve la investigación que hicimos, esa candidatura sin cara y sin nombre, ya de arranque tiene un 32% de intención de voto. Lo que usted quiere decir, don Mario, es al que pongan ahí, ya tiene asegurado. Ya tiene un capital político. Ya hay capital político. Puede bajar o puede subir, dependiendo de quién sea, pero digamos ya parte con un capitalito político ahí. ¿Y por qué tan poquito? ¿30 y algo? 32% de intención de voto entre votantes seguros, pero eso es bastante. Pues sí, pero... Sin nombre y sin cara, Henry, solo por ser el candidato del presidente. Es que uno pensaría que si el presidente dice pongan ahí a Pepito Pérez gana. Yo creo que hay que esperar. Yo creo que eso es lo que la gente está esperando, el nombre. Pero creo que el presidente no tiene prisa, ya tiene eso más o menos asegurado. Ponerle nombre y cara tan antes lo que lo va a someter o la va a someter es a un fuego cruzado de todo lado. Claro. Eso mejor esperarse para que exponerse desde ahora. También creo que otro factor que podrían estar tomando en cuenta es ver cómo se termina de definir la oferta electoral, por ejemplo, Liberación Nacional. Y hay que entender algo, Henry, que yo creo que va a ser crucial en este proceso. La apuesta estratégica es
todo a que es continuidad del presidente. Esa es la apuesta estratégica y eso va a ser... El que cambie ese discurso va perdiendo. No, sí, y entonces yo creo que todavía van a bancarse sobre la popularidad del presidente. Don Mario, voy a cumplir un compromiso y dejo dos preguntas o dos planteamientos sobre la mesa. Uno, en efecto, es Liberación Nacional. Vamos a hablar de ese tema ya en la parte final de nuestra edición. Y otro es alcaldes que están saliéndose de partidos políticos tradicionales y que ayer leía algo que me llamó la atención. No hay ninguna duda, incluso incluyendo con la alcaldesa de Limón que se va de Unidos Podemos, incluyéndola, que no hay ninguna duda que todos están diciendo eso que usted está diciendo. Hay que ir con el rodriguismo, aquí no nos juguemos en otro lado, ese es el camino. Bueno, pero vamos a dejarlo, vamos a cumplir este compromiso, Rodolfo, y ya regresamos aquí a Asiento Extra, 2 de la tarde, 29 minutos.